Bueno, empezamos entonces, empezamos con unas preguntas sobre el video que acabamos de visualizar. A ver, si estuvimos atentos, hemos podido seguramente observar algunos detalles. ¿Ok? Por ejemplo, pregunta, eh, ¿cuál fue el primer paso que se dio? ¿Cuál fue el primer paso que dio el operario que estaba alistándose para hacer el proceso de oxicorte? ¿Quién me indica? Muy bien, regular la llama, nos dice Lozada, abrir la válvula de premezcla, ajá, abrir la válvula de etileno, encendiendo, sí. Ahora lo vamos a volver a pasar y vamos a ir narrando conforme identificamos los pasos, ¿ok? Pero bien, sí, por ahí está la respuesta, ¿no? Se abre una primera válvula. Ahora vamos a identificar si fue realmente acetileno o si fue tal vez otro gas, ¿bien? ¿Qué otro, bueno, aunque obviamente no lo dice el video todavía, pero ya mencionaron ustedes el acetileno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el otro gas? El otro gas que se regula ahí, son dos gases que se van a regular. Uno es el acetileno, que ya lo mencionaron, y otro es el oxígeno, ¿verdad? Ahí están respondiendo, muy bien, oxígeno. Entonces, ahí se hace una mezcla, ¿verdad? Muy bien. ¿Han podido apreciar el espesor aproximado de la plancha que se está cortando? ¿Cuánto le calculan? Más o menos así, a simple vista. El espesor de la plancha que se está cortando. Un octavo. A ver, tiene otro valor. Tres cuartos, ya. Vamos a ver. Tres cuartos. Entre un octavo y tres cuartos hay bastante diferencia, ¿no? Un octavo son 3 milímetros. Tres cuartos son 19 milímetros. Casi 20 milímetros. Media pulgada podría ser. Hacer un aproximado nada más, ¿no? Muy bien. Eh, no sé si se pudo apreciar, pero ¿qué características tenía la llama? La llama, me refiero después que ha regulado. Porque hubo un momento en que la llama sube y baja de tamaño, pero ya al momento de cortar, ¿cuál es la característica de la llama ya de corte? ¿Qué me podrían decir? La forma, casi blanca me dicen. Sí, correcto, disminuye su tamaño, Ángelo. Aparte del color, el tamaño, en cuanto a la forma de esa llama, ¿cómo es la forma? ¿Sí, sí se logró escuchar el sonido del video? Confirme, por favor. No, no, ok. Pero sí, como había mencionado compañero Ángelo, hay una diferencia en el sonido cuando estás recién encendiendo, regulando las presiones de los gases. Luego hay un cambio de sonido cuando ya adquiere, digamos, la llama de corte. A ver, por aquí mencionan un cono invertido. Sí, ahora, por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Sí, se está grabando la sesión de Juan. Estamos grabando. Ah, ya dieron por ahí alguna pista, ¿no? Cono es un cono invertido, muy bien. Pero es un cono, bueno, un cono es una sola punta, ¿verdad? O, sí, pues, tiene una forma triangular, pero es como que tuviera, digamos, una sola punta, ¿no? ¿Realmente tiene una sola punta esa llama?
Para ubicarnos, cuando hablamos del cono, ya no me refiero a la llama completa, me refiero a un pequeño cono que se forma en la boca de la boquilla, ¿ok? Que tiene nada más que 1 centímetro a lo mucho. Ese pequeño cono que está rodeado de una flama más larga, ajá, un cono celeste, exactamente, un color celeste. Ese es el color, no es blanco, es color celeste. Y tiene nada más que 1 centímetro, un poquito más podría ser. Dependiendo de la presión, puede variar. Pero, ¿qué característica tiene ese cono? Aparte de la forma cónica, pero algo más hay, algo más, y con ello lo volvemos a revisar el video. Es pequeño, pequeñito sí, pero algo más. Para entenderlo mejor, ¿tiene una sola punta o tiene varias puntas ese cono? Bueno, había que ser bien observador. Bueno, aparte que si tal vez no se haya visto o visualizado bien, pero en todo caso ahora lo vamos a ver. Si no, vamos a mostrar otra diapositiva donde se aprecie esa forma, ¿ok? Pero ese cono, bueno, le llamamos cono, sí, ese es, digamos, su nombre técnico, el cono de corte, pero en realidad tiene la forma cónica en su, si lo vemos lateralmente, pero la punta a la que yo me refería es, en realidad no es una sola punta, son varias puntas, ¿no? Tiene como 6 puntas, si no me equivoco, que están, digamos, en forma circular. Ahora lo vamos a ver. Muy bien, a ver, repasamos, como no tarda mucho, tiene 1 minuto 40 este videito y vamos ahora sí narrando un poquito sobre lo que está haciendo el operario, ¿ok? Muy bien, observemos. Bueno, ahí miren, el operario va a girar una manija, una perilla, ¿ok? Ese es el primer paso. Y está abriendo un gas, ¿ok? Vamos a ver qué gas es ese, ¿ok? Miren, ha abierto una perilla, pero no ha hecho nada más, lo dejó abierta, ¿ok? Y cambió su mano a la segunda perilla y vamos a ver qué más hace. Ya su mano está en la segunda perilla, ¿verdad? Y ha abierto ligeramente nada más la segunda perilla y encendió. Entonces, le explico hasta ahí, ¿ya? La primera perilla que ha girado, ¿ok? Lo ha abierto completa, lo ha abierto completamente, que serán aproximadamente 2 vueltas en esta perilla. Esa perilla primera que ha abierto es la de oxígeno, ¿ok? Ahora bien, el oxígeno no es en sí el gas combustible, ¿ok? El gas combustible es el acetileno. El oxígeno lo ha dejado abierto, pero no está escapando, no está fugando. O sea, se abre para que llegue nada más acá al mezclador y ahí queda. Esta, esta manija es la que cuando yo lo presiono recién va a salir por aquí un chorro de oxígeno, que va a ser el corte. Pero bueno, ese es todavía un siguiente paso. Bien. Ahora, la segunda manija, o la segunda perilla que he abierto, recién es la perilla que le permite encender. ¿Ok? Le permite encender ese gas combustible que es el acetileno. Bien. Entonces, abrió el oxígeno, toda la válvula, luego abrió el acetileno, pero el acetileno lo abre muy poco. Casi apenas se ve que gira la perilla, ¿no? Es probable que sea un tercio de vuelta, un cuarto de vuelta, nada. Entonces, abrió lo suficiente para que se encienda. Con un chispero se encendió esa boquilla y ahí tenemos ya el fuego. Pero como pueden apreciar, esta flama pues no tiene ninguna forma, ¿no? La candela que está ahí lanzada, la temperatura no es tan alta. Sigamos observando. Miren, su mano todavía está en la perilla del acetileno, ¿verdad? Eso quiere decir que está aumentando ya la presión. El acetileno va a aumentar en su presión. ¿Sí? Hasta cierto punto nada más, a cierta presión,
hasta que esto va adquiriendo, cuando uno ya está en el taller, ¿no? Sube y baja la presión, y luego miren, ha abierto una tercera perilla, ¿verdad? Y esto ya hizo que se reduzca la llama para formar lo que llamamos el cono. Ahí está probando con el gatillo de oxígeno, y ven cómo se reduce más todavía, ¿ok? Entonces acá hay un cono que, como dije, no necesariamente se va a apreciar todavía, pero en imágenes vamos a mostrar ese cono. ¿Ok? Ya reguló su presión de corte, está trabajando a la presión correcta. Esta plancha, según el tamaño de esta boquilla, yo le calculo que sea, puede ser un cuarto de pulgada, 3/8 podría ser, pero no creo que sea más. Un cuarto podría ser de pulgada. Ya hizo el corte, ¿no? Ya terminó su corte. Ahora, se hace el procedimiento a la inversa, el apagado, cierra la válvula de mezcla, cierra el acetileno. El oxígeno no necesariamente lo tienes que apagar si es que vas a continuar todavía. ¿Bien? Muy bien. Entonces, visto este video introductorio, vamos a explicar el proceso. ¿Ok? Los principios, fundamentos, los tipos de boquilla, cómo se forma la flama, cómo se produce el corte, los accesorios, toda la instrumentación y todo el equipamiento. Muy bien. Pero antes vamos a pasar la lista. A ver, ángulo. Ahora sí necesito por favor que con su micrófono me digan presente. Activan su micrófono y responden a la lista, ¿ok? Ángulo Alcántara. ¿Está presente? Ángulo Alcántara. Ángulo Alcántara Jan Jader. ¿Cómo está? Cano Pacheco. Presente, ingeniero. Bien. Chirinos Alvitres Erwin. Chirinos, bueno, respondió al chat. Coronado Castrejón Iván. Presente, Coronado, presente. Coronado Castrejón no está. Presente, Coronado, profesor, ¿me escucha? Muy bien. De la Cruz Ruiz Brando Jr. Cruz Aldaña, perdón, Díaz Aldaña Juan Jairo. Presente, profesor. Muy bien. Dionisio Gutiérrez Ángelo.
Presente, profesor. Bien. Gormas Valderrama. Presente, profesor. Bien. Huanca Quispe. Presente, profesor. Okay. Jacobo Cáceres. Jacobo Cáceres Leider. ¿Cómo está? Consideramos asistencia no al que está conectado, sino al que responde la lista. Ya vamos a tomar en 2 ocasiones hasta en 3 la lista. Lozada Carlos. Lozada Casado, profesor. Presente. Ok, gracias por la corrección. Lozada Carlos, ¿verdad? Muy bien. Luna Vega, Miguel Ángel. Presente, profesor. Bien. Mariño Espinola. Presente, profesor. Marín Espinola. Buenos días. Buen día. Medina Flores. Ingeniero, buenos días. Buen día. Ordinola Raimundo. Presente, profesor. Bien. Príncipe Trujillo. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Rebasa García. Presente, profesor. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Romero Tafur. Presente, profesor. Bien. Vargas Farromeque. Presente, profesor. ¿Así está pedido Farromeque o Farromeque? Farromeque. Farromeque. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, guardamos la asistencia y continuamos. Entonces, ¿qué es el proceso Oxyfuel cutting, que es el proceso de oxicorte? ¿Qué es, qué significa, qué se ejecuta con este proceso? Ya visualmente hemos visto qué es lo que puede lograr ese proceso, ¿no? Entonces, pero para dar una definición, lo vamos a dar más o menos de la siguiente forma. Un proceso de oxicorte es una reacción química, ¿ok? Un proceso de corte, de oxicorte combustible. Es una reacción química entre el oxígeno puro y el acero. Una reacción química entre el oxígeno puro y el acero que va a formar óxido de hierro, ¿ok? Y también se puede describir como un proceso de oxidación rápido, altamente veloz y controlado.
Así es como describiríamos el proceso de oxicor. Por acá viene una pregunta, me parece. ¿Qué nos permite, pregunta Ángelo Dionisio, el deterioro rápido de material metálico a través del calentamiento y el oxígeno? Bien. No, yo Ok. había visto otro proceso. O sea, esa definición que tenía en la mente, no lo que había pensado. ¿Me repites? No te capté bien, Ángelo. No, yo había puesto la definición que creía, ¿no? Acerca de este proceso. No es una pregunta. Es una pregunta. Ya, ok, gracias. Pensé que estaba haciendo la pregunta. Ajá, sí, este comentario en todo caso está referido al, como dices, al deterioro rápido, que es similar a lo que acabamos de mencionar, ¿no? Es por aquí dice, ¿no? Se describe, se lo puede describir como un proceso de oxidación, de deterioro rápido, ¿no? Y controlado. ¿Ok? Precisamente por la alta temperatura a la cual se inyecta el oxígeno. Entonces miren, aproximadamente esta plancha que se está cortando, que se aprecia aquí en esta imagen, esta sí tiene pues como 1 pulgada aproximadamente de espesor, tal vez un poquito más, ¿no? Entonces es una plancha bastante pesada. Entonces el proceso de oxicorte nos permite cortar, ahora vamos a ver hasta cuánto podríamos cortar en espesor, en cuanto a espesor. Es un proceso altamente eficiente, nos permite tener un buen avance. ¿Okay? Estamos hablando de planchas de fierro, ¿no? Y prácticamente acá tenemos que hacer que el metal se fusione y se convierta en líquido en esa línea donde estamos cortando. ¿Bien? Bueno, ¿cómo trabaja, cómo funciona este proceso? Bueno, aquí damos una breve descripción. En primer lugar, se va a hacer un proceso de precalentamiento, ¿ok? Un precalentamiento a la superficie. No estoy seguro, me parece que en el video que hemos visto no se aprecia, o no sé si se me fue, pero de observarlo, pero no se aprecia al menos detenidamente cuando el operario está precalentando, ¿no? Entonces, el precalentamiento tiene que ver con hacer pasadas de ida y vuelta, ¿ok? La temperatura que se alcanza son más o menos 982 grados centígrados en este proceso. Aquí la flama, no la tenemos como un cono, como el cono de corte final, sino que todavía no estamos inyectando, no hemos presionado ese gatillo, ¿no? Ese gatillo que se aprecia en el video que lo presionan, el gatillo entonces se reduce la flama, entonces aquí todavía no se hace ese paso, ¿no? Estamos con la flama larga, un color, bueno, en una parte tiene un color naranjado y amarillo a los bordes, entonces hacemos un precalentamiento, ida y vuelta varias veces, eso nos tarda más o menos unos 40 segundos hasta 1 minuto dependiendo del espesor de la plancha, ¿ok? Hay que silenciar los micrófonos, no olviden, por ahí quiero un micrófono prendido. Muy bien. Entonces, esto se lo hace aproximadamente a 1 pulgada, podría ser entre 1 hasta 2 pulgadas de separación, el precalentamiento, ¿no? ¿Ok? El precalentamiento. Entonces, ese sería el primer paso ya cuando estamos disponiéndonos a hacer el corte. Luego de que se hace el precalentamiento, recién se acerca eso es un resumen nada más, ¿ok? Una síntesis. Luego vamos a ir ya paso a paso, viendo cómo se hace el precalentamiento, la ignición y luego el corte.
Entonces aquí tenemos, se hizo precalentamiento, luego se acerca más el, el cono ya, ahí vamos sí, a presionar el gatillo de oxígeno para que se empiece a hacer el primer corte en el borde. Entonces presionamos y vamos jalando ya a una velocidad constante, de tal forma que se va produciendo el corte. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios del proceso de oxicorte. Bueno, que cubre una gran variedad de espesores, desde 1 milímetro hasta un poco más de 250 milímetros. Son los rangos que normalmente se trabajan. ¿Ok? Bueno, en realidad 1 milímetro es para poner un rango, digamos, en los que sí nos permite cortar, pero en realidad 1 milímetro difícilmente van a ver ustedes en taller que se corte con ese proceso de oxicorte, ¿no? Una plancha 1 milímetro es delgadísima, ¿no? Entonces eso lo cortamos con un disco de corte de amoladora, entonces, pero para el proceso de oxicorte normalmente cortamos planchas de 1/8 de pulgada a más, ¿no? Planchas de 1 pulgada, ¿cuánto es 2 pulgadas en milímetros? Son como 50 milímetros, ¿no? Ahora 250 milímetros es bastante, ¿no? Estos son 10 pulgadas, un bloque de acero, también lo puede cortar, también, pero no quiere decir que ese es el tope, ¿no? Sino que estos son los rangos, yo diría más bien, no de 1, ¿no? Sino de 3 a 250 milímetros los rangos que normalmente vamos a ver nosotros en taller que se suelen cortar, ¿ok? Pero hay equipamientos especiales con alta presión que nos permiten cortar, pues, espesores de más de 250, ¿no? De 300, 500, hasta un poco más todavía. O sea, es un proceso realmente eficiente. Tiene una buena calidad de corte, aceptable, diríamos. Vamos a ver que, al menos vamos a mencionar que hay otros procesos que son mucho mejores que este proceso oxicorte, pero por su versatilidad y por la economía, digamos, se utiliza pues bastante todavía este proceso. Tiene, como dije, un costo bajo de inversión, el equipo de oxicorte. Bueno, ¿cuánto podría costar un equipo? Dependiendo de la marca, una marca Lincoln, una marca Victor, la marca, así se llama la marca por si acaso. Hay una marca Victor, así como el nombre de una persona Victor, es una marca muy, muy conocida y una de las más usadas en realidad. En taller nosotros en Tesur tenemos esa marca. Bueno, tenemos ambos, tenemos de la marca Lincoln y la marca Victor. ¿Cuánto podría costar? Pues unos 1.500 soles, 2.000 soles, aproximadamente un equipo completo, ¿no? Sin los balones de oxígeno y la acetyleno, solamente el equipo. Otro beneficio puede ser aplicado manualmente. Manualmente, así como hemos visto el operador que está trabajando, ese es un proceso manual, ¿no? Pero también se puede tener una aplicación semiautomática o también automática. No requiere energía eléctrica, esa es la gran ventaja, ¿no? Lo podemos llevar el equipo al campo, a hacer una instalación, un montaje y vamos con nuestro equipo, ¿no? Bueno, les comento un poquito de la experiencia mía en cuanto a mi experiencia pues profesional. Yo me he desempeñado mayormente en el área metalmecánica, ¿ok? He trabajado por un tiempo de 8 o 10 años aproximadamente en la empresa metalmecánica Arsol de Trujillo. Y bueno, en esta empresa hemos hecho una serie, una gran cantidad, digamos, de proyectos metalmecánicos, tanto de fabricación, montaje, y en una de las, eh, en uno de los trabajos que fuimos a hacer, nos contrataron para cortar voy a tratar de conseguir esas fotos, pero bueno, nos llamaron de una fábrica de colchones en Saladero, acá en Trujillo, y bueno, tenían ahí, era una fábrica que recién se estaba instalando, digamos, en ese nuevo local, pero ese nuevo local tenía una nave industrial, un techo de vigas H, ¿no? Estas vigas tenían más o menos
3/8, media pulgada de espesor, esa viga H. Entonces, eran vigas, era un techo que lo querían traer abajo, desensamblarlo, desensamblarlo, que no le servía, ¿no? Entonces, nos contrataron específicamente para desmantelar ese techo. Entonces, fuimos con los equipos, llevamos 2 equipos oxicorte, como los que hemos visto, una cuadrilla de trabajadores, 5 o 6 trabajadores me parece, armamos los andamios y subimos los equipos al punto de trabajo, ¿no? A los extremos de caer un techo a 2 aguas con vigas H. Y bueno, el proceso es sencillo, cortar, pero lógicamente los trabajadores tenían que tener la destreza, ¿no? De trabajar tanto en el proceso como en el trabajo en altura, ¿no? Entonces, un operador en el lado izquierdo, sobre las columnas, en sus andamios, otro operador en el otro lado de la columna, y la grúa en el centro sosteniendo la viga que se iba a cortar, ¿no? Corta a la izquierda, corta a la derecha, corte completo de la viga, y se hizo el trabajo en un día se hizo todo el trabajo. Se desmanteló ese techo que tenía como 5 o 6 vigas en forma de V invertida con vigas H. Entonces, la ventaja, como dije, es no se requiere energía eléctrica. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, las limitaciones es que, bueno, acabamos de mencionar algunos beneficios que son muy buenos, pero también tienen sus limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, la primera es que implica cierto riesgo, ¿no? Se tiene un cierto grado de peligrosidad en cuanto a su uso, ¿no? Desde que trabajamos con altas temperaturas, con una flama larga, ¿no? Al menos cuando encendemos, luego la reducimos, pero igual sigue teniendo esa flama un tamaño pues de 15 centímetros aproximadamente. Entonces, un descuido sí puede traer resultados que pueden terminar en lesiones, accidentes. Entonces, esa es una de las limitaciones, ¿no? Este alto grado de riesgo, peligrosidad. No solamente por la llama que puede causar quemaduras, ¿no? Sino también porque trabajamos con botellas de oxígeno. Esas botellas de oxígeno y de acetileno, pues, normalmente las fabricamos afuera del área de trabajo, ¿no? Por medio de tuberías, mangueras, la llevamos a un área, en una caseta especial. En Texas tenemos una caseta que está fuera del taller, no está dentro. Y ahí se almacenan los gases de acetileno y de oxígeno. Otra limitación es que se generan chispas gruesas, pesadas. Esas chispas prácticamente son pequeñas bolitas o bolillas de metal que salen disparadas, pues, ¿no? Al momento que se desprenden, salen disparadas y alcanzan, dice, hasta 10 metros en los alrededores, ¿no? Y bueno, si hay un combustible por ahí cerca, pues pueden causar ahí explosiones, ¿no? Por eso es que los balones los aislamos. Número 3, requiere cierta habilidad o destreza del operador. Entonces, no se le puede dar a cualquier trabajador, aprendiz, para que ya haga este corte, ¿no? Entonces, se tiene que previamente adiestrar. Bueno, todos ustedes van a recibir el adiestramiento. Esta es la parte teórica, luego veremos la parte práctica también. Es la idea de que primero tengan bien puestos los principios, los fundamentos y las precauciones, y luego ya vayamos al campo con todo este conocimiento previo. Entonces, se requiere esa destreza del operador. Y número 4, esto también es una limitación, es que es aplicable por lo general a aceros al carbón solamente. ¿Ok? Podría ser algunos tipos de acero de baja reacción, podría ser, pero por lo general son aplicables a aceros al carbón. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, consulta? Hay una que no para saber. A ver, por acá creo que hay una pregunta.
Por aquí dice Ángelo, el video se mostraba un bloque bien grande, ¿no? Cortado por oxicorte. Sí, correcto, son bloques de 1 pulgada, de 2 pulgadas puede ser. Bueno, en el video se está cortando una plancha, como dijimos, de 1/4 nada más, ¿no? Pero claro, en cuanto a longitud, ese es espesor, ¿no? Pero en cuanto a longitud, tú puedes cortar, pues, 1 metro, 2 metros, 10 metros de plancha sin problema. El precio, me consulta Ángelo, cuánto costaba más o menos. Aquí por ese corte, dependiendo de la marca, cuesta entre 1.500 a 2.000 soles. Bueno, como que les voy adelantando un poquito. Hay otro proceso que se llama el corte por plasma, ¿ok? Bueno, hay corte por plasma, corte por láser, hay incluso corte por chorro de agua, ¿ok? Entonces, cada uno con sus aplicaciones respectivas, pero son mucho más costosos, pero sí son más eficientes, ¿no? Ahora vamos a ver algo, creo, sobre el proceso de corte por plasma. Pero, por ejemplo, el láser, el corte por láser, también tiene su limitación, es preciso y todo, permite hacer figuras, curvas, ¿no? Por un proceso ya automático, el corte láser, pero también solamente corta espesores relativamente delgados. En cambio, el oxicorte por oxígeno de acetileno nos permite, pues, cortar, como vimos, en uno de sus beneficios, planchas bastante gruesas, ¿no? Hablamos de espesores de 2 pulgadas, 3 pulgadas, espesor, ¿no? Es como, pueden apreciar en esta imagen, ¿no? Imagínense esta plancha tendrá, pues, 3/4 de pulgada, ¿no? Pero que imagínense aumentar el espesor de esta plancha a 2 pulgadas, 3 pulgadas, 5, 10 pulgadas, 10 pulgadas que son 250 milímetros, ¿no? Esa flama, ese cono va a traspasar esa plancha de 5 o 10 pulgadas, lo traspasa sin problema. Pero seleccionando una boquilla adecuada, ¿ok? Entonces, aquí están los pasos para ejecutar el proceso de oxicorte, ¿bien? Atentos a lo que vamos explicando, luego hacemos preguntas y va a haber un trabajito al final. Muy bien, ahí tenemos los pasos a seguir. Uno es el precalentamiento, ¿ok? Precalentamiento paso 1. Paso 2, el piercing o el momento de la ignición. Y número 3, el corte, ¿ok? Número 3, el corte. Entonces, miren, primero realizamos el precalentamiento. Aunque esta imagen no es la más adecuada para describir el precalentamiento, ¿por qué? Porque el precalentamiento no se hace con el cono, digamos, el cono a esta distancia, o con la boquilla a esta distancia, ¿no? Aquí prácticamente está a medio centímetro, podría ser, de la plancha que se va a cortar, ¿no? Entonces, esta boquilla se la ubica más o menos a 1 pulgada o 2 pulgadas de distancia entre la boquilla y la plancha que vamos a cortar, ¿bien? Entonces, el objetivo de este paso es simplemente precalentar la pieza, ¿ok? Precalentar, para que el corte sea, pues, óptimo y la plancha vaya adquiriendo cierta temperatura cercana ya a cuando encendamos ya, o hagamos la ignición, ¿bien? Entonces, el segundo paso, que se le conoce como la ignición o el encendido de la chispa, como pueden apreciar, aquí todavía no hay ninguna chispa, aquí ya inició la chispa, y eso se produce cuando presionamos este gatillo que está sobre el equipo de oxicorte, lo presionamos y ¿qué hacemos al presionar? Le estamos inyectando oxígeno puro, al 99.5% de concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, hacemos
el encendido, entonces se va a producir, aquí está, como pueden apreciar, recién iniciándose la chispa, y es un momento que tarda pues un segundo, 2, 3 segundos podría ser, ¿ok? En que se hace la primera penetración. Entonces cuando tú enciendes, como ven, aquí a la izquierda no hay ninguna penetración. Esta línea celeste me indica la penetración de la flama. Entonces aquí vamos a hacer la primera penetración de la flama y vamos a lograr que se vaya profundizando. O sea, en cuestión de más o menos 3 segundos ya tenemos la profundización completa. Eso depende del espesor de la plancha, ¿no? Pero bueno, digamos que en esta tercera imagen ya lo tenemos, la chispa completa, ya traspasó. Una vez que ya traspasó el primer tramo, digamos, que está en el borde normalmente, entonces ya pasamos al último paso, que es el corte, ¿ok? Cuando ya tenemos una vez que ha traspasado ya y está de manera constante trabajando esta flama, entonces recién vamos a hacer el avance hacia la izquierda, a la derecha, donde estemos trabajando. Entonces avanzamos de manera constante. Esos son los pasos del proceso en sí. Aquí está la descripción, ¿no? Entonces el precalentamiento, antes de realizar el corte, tiene que ser que esté precalentado a una temperatura adecuada de 1800 grados Fahrenheit, que aproximadamente son 980 grados centígrados. A esta temperatura el acero reacciona con el oxígeno, ¿ok? Entonces eso es el precalentamiento. Entonces este calentamiento es provisto por la flama de la mezcla de la antorcha de oxígeno y combustible. El oxígeno es el balón verde que vemos siempre en los talleres, y el fuel es el combustible, sería el acetileno. Ahora bien, no solamente se usa el acetileno, ¿ok? Se usan también otros combustibles, por eso el proceso es general. O sea, cuando decimos oxicombustible, ¿ok? Estamos incluyendo no solamente el acetileno, ¿no? Cuando decimos oxifuel o oxicombustible, estamos incluyendo gases como el acetileno, pero podría ser también el propano, o el gas natural. Bien, entonces, la idea es mezclar un gas combustible con oxígeno. Puede ser oxígeno acetileno, puede ser oxígeno propano, o puede ser oxígeno y gas natural. Podemos usar el gas que tenemos en casa, el gas propano, ¿ok? Entonces, eso se convierte en un proceso oxicombustible. Bien, atentos miren a lo que estamos indicando, ¿ya? El proceso de oxicombustible abarca no solamente oxígeno acetileno, sino oxígeno propano, podría ser oxígeno gas natural. Entonces, realizando los ajustes, como hemos visto en el video, de la regulación de expresiones, le vamos a mostrar la tabla de expresiones. Entonces, se ajusta la flama hasta una temperatura ya mucho más elevada, estamos hablando ya de 1300 hasta 1500 grados centígrados, hasta que obtengamos ese cono que se forma, ¿no? En la punta de la boquilla. Y de esta manera nos preparamos para el siguiente paso. Entonces, luego ya que encendemos dejamos que accione el oxígeno, ¿ok? Entonces vamos ya a proceder al siguiente paso de la ignición. La ignición, miren, siempre la hacemos en el borde, ¿ok? En este borde, algo que me faltó indicarlo, ¿ya? Después del precalentamiento, nos acercamos, digamos, un poco más al borde, ¿ya? Nos acercamos ya no a lo largo de toda la plancha, ¿no? Sino al borde. Bueno, cuando me refiero al borde, aquí del otro lado, no sé, o sea, no es que aquí se va a avanzar hacia la derecha, ¿no? Aquí el operador va a avanzar, digamos, como que estuviera hacia adentro de la pantalla, ¿no? Y este es el borde. Entonces, si ustedes
lo ven como que esta es una vista lateral, entonces el avance va a ser hacia adentro de la pantalla. Aquí no se ve, ¿no? Pero justamente porque queremos señalar el borde. Entonces, aquí yo estoy posicionado en el borde y recién, ya con el gatillo, voy a presionar y como ven, en cuestión de unos segundos se va a profundizar ya el corte en este espesor de este material, ¿no? Ya aquí está completo. O sea, entre este paso y este paso, o entre este instante y este otro instante, pues habrá un espacio, un tiempo de 3 segundos aproximadamente. Entonces, ese es el momento de la ignición. Pues eso depende del espesor de la placa. ¿Ok? Esto se logra inyectando, como dice por aquí el comentario, un chorro de oxígeno puro. ¿Sí? Y eso se hace con la presión de ese gatillo que está sobre el equipo. Bien. Y finalmente ya estamos en el proceso final de corte ya. Como ven, aquí sí se aprecia mejor, ¿no? Este es el borde al que me refiero, ¿no? Aquí, bueno, este operador va a cortar hacia la izquierda. Aquí no hay una regla, ¿no? Que te diga que cortes de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Para este caso. Pero si vas a cortar de derecha a izquierda, pues te ubicas en el borde. En el borde te detienes unos instantes, el último precalentamiento, muy cerca ya a la plancha, a una distancia ya de 1 centímetro aproximadamente, y ahí vas a presionar este gatillo que se ve con la mano derecha que lo está presionando. Lo mantiene con su mano presionada. No es que lo presione y lo suelta, ¿no? Sino que lo mantiene presionado. Y ya va a empezar a avanzar. ¿Ok? Va a empezar a avanzar, en este caso hacia la izquierda. Entonces ahí se va a producir el proceso de oxidación rápida, acelerada, y se va a producir el corte. Por aquí habla de este molten slag, es una escoria, dice, que se forma en la superficie. ¿Ok? Eh, bueno, en realidad a los costados, ¿no? A los costados bueno, sobre la plancha, pero a los costados de la ranura que se va a formar. Aquí solamente lo que tenemos que tener cuidado es que nuestra velocidad debe ser constante, ¿no? Mantener la velocidad constante. Si tu velocidad es constante y tu altura es constante, dos cosas, ¿ya? Importante es tomar nota de eso. Dos cosas, dos factores a tener en cuenta para hacer un buen corte. Velocidad constante y altura constante. Entonces, tú estás con la mano subiendo, bajando, aquí avanzas un poquito rápido, después lento, rápido, lento, entonces como que no vas a tener un corte adecuado. Ok, aquí tenemos una vista de ese cono de corte, así como lo ven, así lo van a ver en la práctica. ¿Ok? Esa es la boquilla en color rosado, este es el cono de corte, ¿ok? Que no es el color real del cono, es el color celeste en realidad, pero bueno, este es el resumen, digamos, de los 3 pasos que acabamos de ver. Es un esquema simplificado. Entonces, primero hacemos el precalentamiento. Precalentamiento, como dije, este cono no tiene que estar cerca, ¿no? El precalentamiento es a una distancia de 1 pulgada aproximadamente sobre la superficie. Entonces, hacer movimientos de vaivén, vas, regresas, unos 30 segundos, precalientas. Luego sí, te acercas al borde, así como se ve acá, te acercas al borde, ¿ok? Pero ese ya cuando va a ser el proceso de ignición, que es el paso 2. ¿Ok? Ahí estamos ya cerca al borde. Ahora, un detalle. No es necesario en realidad que la punta del cono toque, haga contacto con el metal, por si acaso, ¿no? Ya eso depende de los operadores de oxicorte, pero si tú la separas unos 3 milímetros, vas a hacer incluso un corte tal vez más limpio. ¿Ok? Y justamente evitamos eso porque evitamos que la punta tenga contacto, porque si por A o B
tú acercas demasiado la boquilla, van a ver ya cuando hagan su práctica, esta boquilla como que se obstruye y produce unos chisporroteos fuertes, pequeñas explosiones, ¿no? Entonces, es recomendable mantener una distancia mínima. ¿Okay? Entonces, aquí estamos ya en el proceso de, se tapa con la escoria, dice Richard, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Justamente esta escoria que eh, se va vertiendo hacia los lados sobre la superficie, es la que tenemos que evitar que haga contacto con esta boquilla, con este cono de corte. Aplicar ese jet, es el chorro de oxígeno, 99.5%. Entonces, aquí ya, como se puede apreciar, se inició el, el paso de la ignición, ya se profundizó casi todo el material. Una vez que ya esta profundización, esta fusión de la soldadura, perdón, del corte, traspasa toda la plancha, recién avanzamos. Porque mientras estamos todavía en este primer punto en el borde, no avanzamos hasta que ya se haya profundizado bien. Hay que tener cuidado, no avanzar rápido, ¿no? Dejar pasar, como dice, unos 3 segundos, profundiza, recién avanza. Y 3 ya es el movimiento continuo, ya cuando se está haciendo el corte. Este es el borde, y como ven ya empezamos a avanzar hacia la derecha en este caso, y por aquí está la escoria, ¿no? La escoria fluye por abajo, por aquí también va a aparecer por la superficie, por esta cara lateral. Esta parte que está sombreada es el corte que se va haciendo. Y como ven, aquí sí se aprecia al menos una distancia de unos milímetros entre la plancha y el cono de corte. Como dijimos, tiene varias puntas, ¿no? Como lo estamos viendo por un lado, aquí tienen 3 puntas, pero eso tiene, si no me equivoco, 6 puntas. Y esa es la forma en cómo se realiza entonces este proceso. El kerf simplemente está definido como el ancho del material que va a ser removido por el proceso de corte. Ahora bien, cada proceso de corte, ¿sí?, remueve una cantidad diferente de material. Y eso lo podemos apreciar aquí en el corte por plasma, tiene una capacidad de remover más cantidad de material. El oxyfuel que estamos estudiando tiene una capacidad de remoción, aquí están los valores, ¿no? 0.045 pulgadas, 0.15 pulgadas, y los otros procesos como el water jet, que es el proceso de corte por chorro de agua, corta ya es más fino, ¿no? Y el láser es mucho más fino. ¿Cuál es la ventaja de tener un corte fino? Bueno, no desperdicia mucho material, ¿no? Entonces, el corte plasma es un corte más veloz, más limpio, sí, pero también te deja un ancho de corte, un kerf mucho mayor. Entonces, el oxyfuel está en un punto intermedio, ¿sí?, entre los procesos. Estamos, estimados alumnos, usando, como pueden apreciar, al menos en la primera diapositiva, algunas terminologías en inglés, ¿no?, como este término oxyfuel, water jet, ¿no? ¿Por qué? Porque en este curso, particularmente, vamos a usar bastante normativa de soldadura de corte, y las normas, bueno, obviamente también hay normas en español y en inglés, pero vamos a estudiar, si no me equivoco, en la siguiente sesión, un documento de AWS. AWS es la organización de Estados Unidos, la Organización Americana, de la máxima organización, digamos, en temática de soldadura. ¿Ok? Entonces, cuando recién sale un código en su publicación, el original siempre sale en inglés, ¿no? Y tarda 1 o 2 años para que se haga pues una traducción, ¿no?, una traducción al español. Y aparte que cuando incluso hay traducciones, hay términos que ya lo tergiversan o cambian y suelen confundir cuando ya hacemos trabajo de campo, ¿no? Entonces,
Vamos en lo posible a usar terminología en inglés, de soldadura, las normativas y todo eso. Seguimos hablando un poquito sobre el KERF o la sangría. El ancho de la sangría depende de la boquilla, del tamaño de la boquilla y el tipo de la boquilla, de la velocidad de corte y del caudal del oxígeno. ¿Sí? Entonces, una pregunta podría ser, ¿de qué depende el KERF o la sangría? ¿No? O sea, ese acabado, esa ranura que se ha formado. Depende, dijimos, de la boquilla, del tamaño de la boquilla, del tipo, de la velocidad de corte y del caudal del oxígeno de corte. ¿Sí? A esta distancia le llamamos simplemente distancia horizontal. ¿Ok? Esta distancia horizontal. Que no es más que la ranura que se ha formado, la sangría. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de mantener constante, mantener una sangría constante. Por aquí tenemos, perdón, aquí estamos confundiendo dos términos, ¿no? Aquí observamos dos cosas, dos dimensiones. Una es la sangría, ¿okay? Que es el ancho de la ranura, ¿okay? Y por aquí tenemos una distancia horizontal entre puntos de entrada y salida. ¿Sí? Entonces, si lo vemos por este lado, ¿okay? Por este lado, por aquí vemos esta distancia horizontal. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la terminación, por aquí al finalizar nuestro corte, entonces va a haber una tendencia a que se forme esta curva, ¿no? Como crecemos acá. Y esta distancia horizontal es la que debemos tratar de mantener lo mínimo posible, ¿no? O sea, esto debería ser acercarse lo máximo a la línea vertical. Esta curva, mejor dicho, debería en lo posible ser no curva, sino vertical. Tipo de cortes, bueno, ahí tenemos un corte recto, simplemente hacemos una línea recta, una ranura recta. Corte de pilas, podemos sobremontar una, dos o más placas, las apretamos por algún mecanismo, una prensa, algo, y procedemos a hacer un corte apilado. Y un corte achaflanado, es un corte cuando le damos un grado de inclinación, podría ser manualmente, con la mano sostenemos, inclinamos el equipo, o por medio un mecanismo, una semi-automatización, le damos la inclinación y avanzamos en forma diagonal. Para hacer biseles, para juntas de soldadura por lo general. Las partes de la flama de corte. Cuando ya tenemos nuestro equipo regulado, listo para trabajar, ¿ok? Entonces, vamos a tener el cono formado, este cono, pero adicionalmente vamos a observar otras flamas, ¿no? Una que está en el centro, que le llaman también la pluma, o la plumilla. Entonces, la primera flama es el cono de corte, o la flama primaria, que esa es la que contiene más alta temperatura, es donde se está produciendo la mezcla de oxígeno y combustible gas, o gas combustible. ¿Ok? Este es el chorro de corte de oxígeno, corte con oxígeno es el chorro. Esta plumilla interior, ese es el chorro de oxígeno, el chorro de oxígeno del corte. Y esta es la flama secundaria que está alrededor, Esto se está mezclando con el aire de la atmósfera y el gas, si usamos acetileno, pues será una combinación del acetileno con los gases que hay en la atmósfera.
Vemos ahora el equipamiento básico. Equipamiento básico. A ver, voy a revisar si hay alguna pregunta. El plasma sí es mucho más rápido, nos permite tener avances mucho más rápido, pero una ventaja del plasma es que me produce mejor acabado. ¿Ok? El acabado del oxicorte, digamos que es bueno, dependiendo de la destreza del operador. Entonces digamos que es un nivel aceptable, ¿no? Pero igual nos va a dejar unas líneas ahí marcadas. Y muchas veces tenemos que hacerle un proceso ya de mecanizado, de acabado, para que se borren esas marcas, esas líneas. Mientras que el corte por plasma es, bueno, aparte de ser rápido, tiene mucho mejor acabado. Aquí tenemos el equipamiento básico. Bueno, ahí tenemos, no olvidar los colores, ¿ya? En este caso, estamos mostrando un esquema del oxifuel o el oxicombustible, pero específicamente oxígeno acetileno. Entonces, cuando ya hablamos de un proceso de oxígeno acetileno, se le conoce así al proceso, ¿no? Proceso de oxicorte o proceso de oxiacetileno. Ahí tenemos el equipo. Este es el equipo de corte. El equipo de corte. O la caña de corte le llaman en los talleres. Entonces, este equipo de corte tiene sus manijas. No se aprecian aquí las manijas. A ver. Sí, esas son las válvulas de la antorcha. Pero debería haber aquí una tercera manija, una tercera perilla o válvula, ¿no? De apertura de la mezcla. Como pueden apreciar, aquí ingresa una línea verde que es el oxígeno. Por aquí ingresa otra línea roja que es el acetileno. Pero aquí ya adentro se produce la mezcla, ¿no? Entonces, aquí están mezclados ya oxígeno y acetileno. Y eso se regula con la entrada de los gases por medio de estas válvulas. ¿Okay? El metal base que vamos a cortar, ese es la válvula o el gatillo de presión del chorro de oxígeno. Y aquí pueden apreciar cómo se inyecta ese chorro de oxígeno. ¿Sí? Ahí está. Entonces prácticamente miren, esos dos gases que están ingresando por aquí, ¿ok? Esos dos gases que ingresan, que se mezclan, me van a permitir conformar este cono, el cono de corte. Pero no basta con el cono de corte. Con el cono de corte, solamente el cono de corte más la flama secundaria, a lo mucho hacemos el precalentamiento, ¿no? Necesitamos presionar este gatillo para que salga expulsado este chorro de oxígeno, color verde, miren, y recién vamos a poder profundizar y realizar el corte. Ahí están las dos líneas, oxígeno color verde y acetileno color de rojo. Cada una va a su respectivo manómetro, su regulador de presión y su botella también, la que va a suministrar el gas. Y eso es todo el equipamiento, no hay más. Bueno, falta todavía por aquí describir ya de manera específica, tal vez las válvulas, el gatillo, la boquilla, y por aquí hay unas válvulas adicionales que se llaman las válvulas antirretorno que ahora la vemos. Aquí miren una lista de otros gases, ¿okay? El acetileno, que es este gas que está presente en este esquema, hidrógeno, metano, propano, propileno. ¿Cuáles son las características de la calidad en el proceso de oxicorte? Bueno, una característica es que cuando uno corta, eso sería un beneficio que no se mencionó, ¿no? Que aquí, si usted mide con una escuadra el ángulo entre esta superficie y esta cara lateral, entonces se va a formar un ángulo de 90 grados, que como hemos hecho el corte recto, entonces
es un beneficio, digamos, que no nos genera por aquí una forma, digamos, redondeada, sino que nos permite tener formas rectas. Esta esquina, mejor dicho, esta esquina eh, prácticamente de manera perfecta los 90 grados. Entonces, el radio de curvatura en esta esquina es mínimo. Ahora bien, esta segunda característica tiene que ver con que en esta superficie no se genera esta palabrita que se llama undercut, se llama socavado. Esa sería la traducción, socavado. Entonces, no se producen socavados. Socavados quiere decir que se haya formado una, una especie de canal o ranura. No estas líneas, no me refiero a estas líneas, ¿no? Estas pequeñas ranuritas finas son normales, digamos, encontrarlas en una plancha cortada, ¿no? Pero este undercut es una socavación más profunda, ¿no? Entonces, no hay presencia de undercut aquí en esta superficie. Esto de aquí, bueno, similar a la primera, el cut face square, o sea, la superficie de corte que se ha cortado, que se ha practicado, está en escuadro, ¿no? O sea, aparte de estar escuadrado 90 grados, la primera hacía referencia de que esta esquina está en su radio es mínimo. Las superficies son relativamente limpias, ¿no? Con líneas paralelas, ¿ok? Pero que digamos que son mínimas, ¿no? En cuanto al acabado, no hay mayor, digamos, complicación ahí. La escoria que se produce, si es que hemos hecho un buen corte, la escoria que se produce es fácilmente removible. Pues la podemos con un pincel simplemente quitarla, golpear y remover esa escoria. Bien, eso en cuanto a la calidad. Un esquema simplificado de la calidad, ¿no? Aquí se ha practicado un corte demasiado lento, entonces cuando pasamos la boquilla demasiado en forma muy lenta, pues ¿qué sucede? Fundes mucho el metal, ¿no? No solamente cortas, sino que estás con con la flama de corte, estás deteniéndote mucho en ese borde y estás fundiendo demasiado. Eh, Como ven, unas zancas muy marcadas, ¿no? Este es un buen corte, digamos, con líneas paralelas a la misma distancia, y este es un corte demasiado rápido, ¿no? Dejas algunos abultamientos, corte muy rápido. ¿Me escuchan? A ver, hacia adelante. Ya quería saber, recuerdo que cuando estaba haciendo la práctica de corte yo estaba agarrándolo como si fuera serrucho. Pasaba varias veces, ¿no? Ah, ya entiendo. Sí, me imagino que eso sucede cuando avanzamos y hay una parte que no se cortó del todo, ¿no? O sea, como que o bien no pasó bien la boquilla, o bien avanzaste muy rápido y hay una parte que no te quedó bien cortada o cortó pero se volvió a fundir. Eso va a pasar, ¿no? Cuando estamos aprendiendo. Entonces, tú estás avanzando con tu boquilla, avanzas y ya avanzaste, ya cortaste, en realidad se produjo el corte, pero eh, cuando ves que estás avanzando, ves a la izquierda donde supuestamente ya has cortado, entonces vas a ver que se pegó a vuelta, las paredes se pegaron, ¿no? Entonces se fundió demasiado el metal al punto de que se volvió a solidificar ahí, ¿no? Entonces por eso algunos están ahí, ¿no? Yendo, regresando para que se corte bien. Eso no debe pasar en realidad, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que hacer es avanzar en un solo sentido. Si avanzamos de izquierda a derecha, tu movimiento siempre tiene que ser de izquierda a derecha.
y sin parar, ¿no? Entonces, por eso es que dije que es importante la velocidad. Si tu velocidad es constante, adecuada, entonces no hay problema, ¿ok? Sí, es un proceso que no es tan fácil digamos, cortar pues a la primera, ¿no? Pero si está bien regulado tu llama, hace tu velocidad constante, no hay problema. Por eso lo vamos a aprender ya en la práctica. A ver, jóvenes, estamos, bueno, hay bastante contenido aquí en estas eh, diapositivas. Y nuestra clase, a ver, vamos a recordar esas hasta las 9:40 nomás, si no me equivoco, ¿no? 9:40. Estamos a 9:30, entonces había una tarea para que hagan de forma grupal, pero 2 horas como que nos van a quedar cortos para hacer una buena presentación de la teoría, ¿no? Entonces vamos a terminar con las diapositivas para que no queden en el aire la información. Y les voy a dejar una tarea de casa, bien. Al final les explico y si no alcanza el tiempo ya por lo menos, bueno, en todo caso en el Canvas lo subimos y les damos todos los detalles de la tarea. Bien. Por aquí hay unas preguntas. A ver, damos bien una respuesta, ¿no? Dice, profesor, si hacemos un corte chaflanado, como se corta, y luego soldamos el chaflán, ¿cómo quedaría la estructura de metal después de los tratamientos térmicos? A ver si estoy entendiendo la pregunta. Por aquí dice, ¿cómo se vería afectada esa parte de la placa de metal con respecto a la parte que no ha sido alterada térmicamente? ¿Quedaría muy cristalizado? Buena pregunta, muy buena pregunta. Sí. ¿Qué sucede? Bueno, según entiendo la pregunta de Angelo, ¿qué pasa? Nosotros cuando aplicamos un proceso de corte, ¿ok? Aplicamos un proceso de corte, desde que uno calienta el metal a una alta temperatura, ¿no? Eso es prácticamente un tratamiento térmico, ¿verdad? Eso viene a ser un tratamiento térmico. Y bueno, cortamos la plancha, hacemos un chaflán, y su compañero luego unimos dos placas que se le ha practicado ese bisturí, ese chaflán. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la complicación ahí? Vamos a tener dos placas que hemos formado 45 grados con oxicorte. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Bueno, según la aplicación del conjunto soldado que vamos a trabajar, más que todo, según la especificación de ingeniería, normalmente ingeniería te marca un procedimiento, ¿no? Te marca un procedimiento que tú tienes que simplemente seguir los pasos, ¿no? Entonces, por lo general el procedimiento debería ordenar un tratamiento térmico adicional. O sea, ¿qué pasa? Haces el corte, haces tu chaflán a dos placas, a 45 grados cada una. Entonces, las unes en forma tope, las unes y la pregunta es, ¿ya puedes soldar o tienes que hacer un tratamiento? ¿Por qué? Porque cuando tú has aplicado ese corte, le has elevado la temperatura a ese borde, le has elevado al punto de que internamente se han cambiado las propiedades mecánicas del borde, de ese bisel, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones simplemente se corta, se pule y se suelda, ¿no? Pero una recomendación sería que si esa pieza, especialmente eso se hace cuando una pieza va a estar sometida a cargas cíclicas, va a estar sometida a cargas de esfuerzo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un tratamiento térmico adicional, que es un tratamiento térmico de alivio de tensión, ¿ok? Se eleva hasta cierta temperatura, si no me equivoco son hasta 600, 700 grados centígrados, no tan alto. Es esa pieza que se ha oxicortado y con eso se alivian las tensiones internas del material y es casi como que el metal vuelve a su estado original, ¿no? O recién puede soldar.
adecuadamente. Ahora bien, ese es un tratamiento de alivio de tensión, ¿ok? Adicionalmente, hay otro proceso, que es el proceso de precalentamiento, ¿ok? Pero ese proceso de calentamiento no cambia la constitución interna de las microestructuras de los aceros, ¿no? Sino que simplemente prepara el material para que deposite la soldadura. Así como precalentamos para el oxicorte, en soldadura también precalentamos las piezas con una flama, que no es la misma flama del oxicorte, es otro tipo de flama. Entonces precalentamos toda la superficie del bisel y recién soldamos, ¿ok? Entonces sí, eso sería lo más adecuado. Bien, avanzamos ahora sí, avanzamos. Defectos del borde. Cuando el borde superior es redondeado, bueno, eso es debido a una velocidad de corte demasiado baja. Llama de precalentamiento demasiado fuerte, distancia incorrecta entre la boquilla y la chapa que le llama la plancha, tamaño incorrecto de boquilla. Y cuando hay corte socavado con escoria, entonces es porque ha habido una demasiada distancia entre la boquilla y la chapa, presión de oxígeno demasiado alta, llama de calentamiento demasiado fuerte. Y entonces hay una serie de defectos que también los estamos acompañando de sus posibles causas, o los motivos por los cuales se produjeron estos defectos. Esta es la vista frontal, digamos, del borde que hemos tratado, y esta es la vista lateral, ¿no? Entonces, borde superior sobresaliente, como este borde, ¿no? Esta protuberancia es toda esta parte blanca que estamos viendo. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando hay escamas de laminado o oxígeno en la superficie de la chapa, cortar con distancia entre la boquilla y la chapa. Bueno, no está muy específico esta causa, pero debería ser en todo caso una distancia, digamos, relativamente alta, ¿no? Entre la boquilla y la chapa. Llama de precalentamiento demasiado fuerte. Cuando hay un borde redondeado en la parte inferior, es porque se usa una boquilla gastada, dañada o sucia, presión de oxígeno demasiado alta, velocidad de corte demasiado alta. Estas podrían ser unas preguntas de evaluación, ¿ok? En su práctica. Entonces hay que prestar atención a estas causas de las fallas en la calidad de corte. Corte desigual. Ancho de sangría disminuye hacia abajo. Cuando el ancho de la sangría disminuye hacia abajo, este ancho es mucho mayor que este ancho de abajo, como pueden apreciar, hay una velocidad de corte demasiado alta, ¿no? Avanza muy rápido, distancia incorrecta entre la boquilla y la chapa, boquilla gastada, dañado. Ancho de sangría aumenta hacia abajo, es cuando la velocidad de corte es demasiado alta, presión de oxígeno demasiado alto, demasiada distancia entre la boquilla y la chapa. Cuando hay socavadura, esta es la socavadura que habíamos mencionado también, pero claro, aquí es cuando hay una mala operación, un defecto, ¿no? Pero dentro de lo normal no deberían haber estas socavaciones. Socavadura en el borde interior. Velocidad de corte demasiado alta, boquilla gastada, dañado o sucio. Cuando hay, vamos por aquí, socavadura en el borde superior, presión de oxígeno demasiado alta, demasiada distancia entre la boquilla y la chapa, boquilla gastada, dañado o sucio. Superficie de corte desigual, velocidad de corte demasiado alta, boquilla gastada, dañada o sucia, presión de oxígeno demasiado baja. Superficie cóncava de corte, esta superficie es cóncava. Velocidad de corte demasiado alta, boquilla gastada, dañada o sucia, boquilla demasiado pequeña, presión de oxígeno demasiado baja. Algunas más. Esto lo voy a dejar ya para avanzar con unos cuadros que quiero mostrar, que se me va el tiempo, para que se le dé lectura. ¿Sí? Son diferentes defectos y sus causas. ¿Bien? Ondulaciones de corte, ondulaciones profundas y desiguales, defectos individuales,
defecto de corte en el borde inferior de la entalladura. Ya usted lee las causas y rápidamente mostramos, ya hemos explicado de manera general el equipamiento, pero por aquí está de manera interna cómo se producen la mezcla de los gases, ¿no? Por aquí está, por la parte superior va el oxígeno de corte, va al centro como pueden apreciar, es el cabezal, y por aquí va la mezcla de gas, combustible y oxígeno. Mezcla, ¿ok? Y por aquí el gatillo va a accionar este chorro de oxígeno. Esa es la boquilla. La boquilla entonces tiene, miren, son cinco los orificios que tiene, al menos este modelo, 5 orificios por los cuales sale el cono, ¿no? El cono de corte. Y en el centro va el orificio del oxígeno, ¿no? El chorro de oxígeno. Válvula de oxígeno, no se aprecia la válvula del acetileno, pero también esto debe estar presente. Y, la válvula de oxígeno de acetileno no se está apreciando acá. Van, digamos, al lado derecho, ¿no? Esta es la válvula que combina, ¿ok? Entonces, eh, va a combinar el oxígeno con el gas de combustible que ha ingresado desde atrás, ¿no? Este ya es un soplete de corte real, una hoja técnica, también lo dejo para que usted lo vaya analizando, una hoja técnica de un equipo de corte. Sus válvulas de acetileno, de oxígeno, el gatillo de chorro de oxígeno, este es el modelo, y esto rápidamente también lo menciono. Estas son las boquillas que se tiene que hacer una buena selección de la boquilla para determinada pieza según sea el espesor, ¿ok? Entonces, se deben seleccionar según los espesores que vamos a cortar, elegiremos una boquilla específica. Eh, Suele estar formada esta boquilla por dos salidas concéntricas de gas. La zona central es el oxígeno de corta presión, la zona periférica que envuelve, que nos permite formar ese cono, ¿no? Ahí está. Algunos tienen 5, otros tienen 6, me parece, como se puede apreciar aquí. Agujeros por donde sale el cono de oxígeno, por el cono de corte, y en la parte central un agujero más que por donde sale el chorro de oxígeno. Bueno, estos son los 3 tipos de boquillas, ¿no? Boquilla de llama de ranura, boquilla taladrada y forjada, y boquilla de llama anular. Estas son las boquillas, pero como pueden apreciar, son diferentes según sea el combustible que utilizamos, ¿ok? El acetileno tiene su propia boquilla. Si usamos GLP no podemos usar una boquilla para acetileno, tendrá su propia boquilla. Ese es el equipo que tenemos en el taller de la marca Victor. Eso lo veremos ya en el taller. Profesor, Sí, adelante. la imagen anterior, ¿Está? el que está debajo del gatillo se llama válvula de mezcla o cómo puede ser? Me repite la pregunta, no escuché bien. El que está abajo del gatillo, la válvula. ¿Cuál era Sí. el nombre? Ya, es una válvula, tiene la válvula que nos permite hacer la mezcla. Pues aquí estamos, digamos, inyectando acetileno en una línea, acetileno en otra línea, pero aquí ya me va a permitir abrir la válvula para que se genere la mezcla, y esa mezcla va solamente por uno de estos conductos, y por el otro conducto ya va el oxígeno puro, ¿no? Pero ya a alta presión. O sea, por aquí también ingresa oxígeno mezclado, pero aquí hay una mezcla, ¿no? Y el otro es oxígeno puro a alta presión. Bien. Esta la abrimos al final. Primero oxígeno, luego acetileno,
y luego esta tercera válvula, como cuando lo abren van a ver que se reduce esta flama, ¿no? Bien, y terminamos con esta tablita. Miren, es una tabla de selección de boquillas, va desde el número 0, hay boquilla número 0, ¿ok? La boquilla número 0 te permite cortar espesores de 6.35 milímetros, ¿ok? 9.5, la boquilla de la número 1 te permite cortar espesores de 12.7, que es media pulgada, 15.9, que son 5 octavos de pulgada, y así. Según aumentas el número, tienes un espesor mayor. Por ejemplo, aquí la número 6, la número 7 te permite cortar espesores de 300 milímetros, ¿no? Bastante espesor. Estas son las presiones de oxígeno y acetileno. Datos de consumo en metros cúbicos por hora, velocidad de corte y ancho de ranura, ¿sí? Según la boquilla que elijas, ¿no? Lo que siempre vamos, bueno, esta tabla en realidad es básica, la vamos a hacer en taller, y si trabajas, por ejemplo, con una boquilla número 1, pues necesitas darle estas presiones de la tabla, ¿no? Podría ser, para una placa de 12.7 milímetros, trabajas con una presión de 2.46 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ok? Y para acetileno es mucho menor, 0.28, casi la décima parte. Y también he considerado esta otra hoja técnica, lo mismo, ¿no? Número de boquilla, 1, 0, 1, 2, hasta la número 6. Espesor de lámina que vas a cortar, ahí tienes los espesores. Con la número 2 cortas de 1 a 2 pulgadas. Con la número 3 de 2 a 3 pulgadas. Con la número 4 de 3 a 4 pulgadas. Noten que el número 4 coincide con el rango superior, ¿no? 4 pulgadas. No necesariamente siempre es así, pero por lo general, al menos en estas primeras, ¿no? Esta es la presión del oxígeno en PSI y presión de acetileno. Nosotros vamos a trabajar con estas presiones, ¿ya? En PSI. Y si trabajas con gas propano, que no lo vamos a hacer en taller, pero si en un momento trabajas con oxígeno y gas en lugar de acetileno, trabajamos con esta tablita. Reguladores de presión también dejo para que ya se lo analice, le dé una ojeada. Y eso también, las válvulas antirretorno. Probablemente el trabajo tenga que ver con esto, ¿no? De las válvulas. Y ahí terminamos, ¿sí? Entonces, hemos pasado unos minutos, pero se cumplió con el objetivo de esta sesión. Bien, el trabajo para casa ya les voy a detallar en Canvas, ¿ok? Entre hoy y mañana ya estaría subido en Canvas, y tal vez algún material complementario que les voy a alcanzar con. Bien, señores, gracias por su presencia, su tiempo, participación, y seguimos en contacto por Canvas. ¿Cuándo subirá la información para la siguiente clase? En cuestión de 2 días debe estar ya toda la información actualizada. Listo, jóvenes. Que tengan buen día. Saludos. Ese ingeniero nos vemos cuando Dios. Ingeniero, hasta luego. Gracias. Hasta luego.